amigos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Espero nuevamente que todos ustedes se encuentren muy bien. Y bueno, continuando un poco con el video, el tema que estábamos tratando la semana pasada, estábamos hablando acerca de las claves para un buen storytelling que nos brindaba Andrew Stanton, ¿no? Exitoso guionista de Pixar. Andrew Stanton tiene una frase muy interesante, ¿no? Él dice que todos queremos confirmar que nuestras vidas tienen sentido, ¿no? Y justamente lo hacemos, esa confirmación del sentido de nuestras vidas, lo hacemos a través de las historias que vemos, ¿no? Todos nosotros pasamos por algún obstáculo, por alguna dificultad, todos nosotros tenemos problemas, enfrentamos diversas situaciones, ¿no es cierto? Y lo interesante es que al final todos queremos saber que esos obstáculos, ese esfuerzo que nosotros hacemos, al final va a tener una recompensa, va a tener un sentido, ¿no? Y justamente eso es a través de las historias que vemos, ¿no? Cuando vemos una historia en la cual nos identificamos, vemos que el héroe o el personaje principal de la historia logra su recompensa al final de la historia, ¿no? Todas las dificultades que él pasa no son en vano, ¿cierto? Entonces, a través de que miramos estas historias, nosotros también queremos confirmar que nuestras historias, los problemas que pasamos tampoco son en vano, ¿no? Entonces, un poco Andrew Stanton nos grafica de esa manera un poco por qué nos gustan tanto las historias, ¿no? Tiene que ver un poco con eso. Las historias afirman quiénes somos, ¿no? Nos vemos representados en una buena historia, ¿no es cierto? Y al igual que ese desenlace feliz, por ejemplo, asumimos, ¿no? O nos identificamos tanto que creemos que nuestra historia también va a tener el mismo desenlace feliz, ¿no? Que ese va a ser el sentido de nuestra vida en todo caso. La semana pasada habíamos estado viendo en el video anterior un poco el tema de las claves para un buen storytelling que de Andrew Stanton. Habíamos visto dos de ellas, era el haz que me importe, era la primera clave, ¿no? Y la segunda clave era la teoría del 2 más 2. Para hoy dejé 4 claves para poder conversar que tienen que ver más con el contenido ya de la historia misma, ¿no? La primera clave que vamos a ver hoy día es que todo personaje principal tiene un eje, ¿no? O sea, un propósito que lo moviliza. Cuando construyamos nuestra historia, cuando definamos al personaje principal de nuestra historia, hay que encontrar aquello que va a mover al personaje, cuál va a ser su propósito, qué cosa es lo que busca, ¿no? Puede ser búsqueda de la felicidad, su tranquilidad familiar, algún logro personal por alcanzar, una meta, ¿no? Entonces tenemos que encontrar cuál va a ser ese propósito que va a mover al personaje a través de la historia. La segunda clave es un poco elegir un tema importante. ¿No? Tiene que ver con elegir el tema importante para nuestra historia. Una historia bien contada, un tema importante siempre atraviesa una historia bien contada. ¿Cuál es el tema que va a abordar la historia? Y para esto aquí debemos preguntarnos si el tema que vamos a tratar en nuestra historia es importante para nuestra audiencia. ¿Okay? Si ellos se van a sentir identificados con la historia. Es muy importante que el tema de nuestra historia, si bien es cierto, nuestra historia tiene que ver un poco con nuestra marca, pero digamos, la historia está, el propósito de la historia, la finalidad, el objetivo es conectar con la audiencia, ¿no? Entonces, este tema que vamos a tocar en la historia tiene que ser importante para la audiencia, ¿okay? Tenemos que pensar que ellos tienen que sentirse identificados con esta historia, ¿no? Tiene que ser una historia con algún hecho cotidiano, algo del día a día de nuestra audiencia, de nuestros consumidores, para que ellos realmente se sientan identificados en la historia. Otra clave para construcción de un buen storytelling es recurrir a lo asombroso, ¿no? Las mejores historias, nos dice Stanton, que las mejores historias inspiran asombro. Según Stanton, este es el ingrediente secreto, esto es lo que hará que la audiencia se mantenga en suspenso y se mantenga enganchada con tu historia, ¿no? Desde pequeños, hay que recordar que desde pequeños las historias que nos han contado han tenido un alto componente de asombro, ¿no? Cuando éramos niños o cuando le contamos una historia a un niño podemos ver, ¿no? Cómo él se queda pegado, enganchado, asombrado con la historia que le contamos porque tiene un alto contenido mágico de asombro, ¿no? Entonces es importante recurrir también un poco al asombro en la historia que contamos a nuestra audiencia. Hay que recordar algo que es muy importante. Las historias, si bien es cierto, nosotros como en la publicidad, en la comunicación de las marcas, las historias están dirigidas por lo general, en su mayoría a un público adulto, ¿no es cierto? Sin embargo, la historia no está dirigida a nuestro yo adulto.
La historia se dirige al niño que todos llevamos dentro. ¿Ok? Hay que tener en cuenta eso es muy importante, ¿no? Cuando nos contamos una historia no está dirigido al yo adulto, sino al yo niño, al niño que toda persona lleva dentro, a él le estamos contando esa historia. Por eso es muy importante recurrir a un componente de asombro, ¿no? Tiene que haber algo de asombro, de asombroso en nuestra historia para que pueda enganchar, mantener en suspenso, conectar mejor con el consumidor. Y por último, la última clave que quería dejarle, bueno, que nos deja Andrew Stanton y quería comentar con ustedes, es crea a partir de tu experiencia. Eso tiene que ver mucho con ser auténtico. Cuando construyas una historia, trata de ser auténtico, expresa los valores que realmente sientes, expresa realmente los valores de tu marca, ¿no? Crea historias que realmente quieres contar porque tienen que ver contigo como marca, ¿ok? Habíamos mencionado anteriormente que es muy importante que la audiencia se sienta identificada en tu historia, ¿no es cierto? Contar un tema importante para la audiencia, pero tiene que ser también una historia auténtica para ti como marca. ¿Okay? No por el hecho de que tú quieres contarle una historia donde tu audiencia se siente enganchada, una historia que sea bonita, donde él se enganche, se conecte, no por eso tú vas a mentir tampoco. O sea, tú tienes que crear una historia realmente que sea auténtica para ti como marca. La audiencia, el público es muy sensitivo, muy sensorial, él se da cuenta realmente, él reconoce y conecta con historias auténticas. Si la audiencia no siente que tu historia es auténtica, es real, no va a conectar con la historia. O tiene que sentir, él tiene que identificarse en la historia, pero también tiene que sentir que tú le estás contando una historia verdadera, algo que tú como marca realmente sientes, ¿no? Que tiene que ver tal vez con tus valores, que realmente es tu historia verdadera también, ¿no es cierto? Es muy importante entonces crear a partir, tú como marca, cuando creas tu historia, crea a partir de tu experiencia. ¿Okay? Bueno, esa es la información que quería dejarles, espero que les haya gustado, espero que les haya interesado, que les haya parecido interesante. Esta charla TED de Andrew Stanton está en YouTube, ¿okay? Pueden buscarla como las claves para un buen storytelling de Andrew Stanton, lo pueden encontrar en YouTube. Ahí él les cuenta un poco más. Yo he tratado de escoger aquellas claves que tienen más que ver con la comunicación de las marcas, ¿no? Espero que la información les haya gustado mucho. Por favor, compartan la historia. Espero que les guste, compártanlo. Cualquier duda que tengan pueden comunicarse también con nosotros. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Y ya lo saben, cuenta tu historia.